Hoy emprendemos un viaje al pasado para rescatar del olvido aquellos trabajos que dieron forma y alma al México de antes y que forman parte de la cultura popular. Hubo oficios que antes eran parte del paisaje de todos los días y que hoy sobreviven solo en la memoria o en rincones muy lejanos del país. Algunos aún se pueden ver en pueblos pequeños, otros desaparecieron por completo dejando solo historias y recuerdos. Si te gustan este tipo de videos, suscríbete al canal para ver las siguientes entregas y disfrutar un rato del México de antes. Hubo un tiempo en que la leche llegaba hasta la puerta de tu casa. El lechero recorría las calles montado en bicicleta o a caballo, anunciando su llegada con un grito fuerte o el sonido de una bocina o corneta. Los vecinos salían con sus botellas de vidrio vacías y a cambio recibían leche fresca, recién ordeñada, sin necesidad de ir al mercado. Muchos de estos hombres compraban la leche directamente de las granjas, mientras que otros ordeñaban sus propias vacas, asegurando así un producto natural y de excelente calidad. Quienes vivieron esa época recuerdan que aquella leche sabía distinta, más cremosa, más auténtica, muy lejos del sabor aguado de la que hoy se vende en los supermercados. Era tan común la confianza con el lechero que en muchos hogares entraba directamente hasta la cocina para dejar los envases llenos y recogerlos vacíos. De esa costumbre nació la famosa broma del hijo del lechero, una expresión popular que jugaba con la idea de que estos hombres, siempre amables y bien recibidos, terminaban siendo demasiado cercanos a las amas de casa. El oficio del lechero fue más que un trabajo, fue una tradición diaria, parte del amanecer mexicano, cuando el sonido de su corneta marcaba el inicio de un nuevo día. El voceador fue durante muchos años una de las voces más familiares de las calles mexicanas. Su grito inconfundible, cargado de energía y emoción, era parte del paisaje sonoro de cada mañana. Con un periódico bajo el brazo y la esperanza de vender un ejemplar más, caminaban por los barrios anunciando las noticias del día, los triunfos, las tragedias, los sucesos que movían al país. Aunque este oficio nació hace siglos y todavía sobrevive en algunas ciudades, lo cierto es que hoy está al borde de desaparecer. El avance tecnológico, los medios digitales y la inmediatez de la información han hecho que cada vez menos personas compren el periódico físico. Pero por más moderna que sea la pantalla de un teléfono, nunca podrá igualar la calidez del voceador, su entusiasmo al pregonar las noticias y su cercanía con la gente. El voceador no solo vendía periódicos, vendía historias que unían a un país entero. Desde hace más de 2 siglos, en la Plaza de Santo Domingo de la Ciudad de México, sobreviven los escribanos, también llamados evangelistas, guardianes de un oficio tan noble como necesario. Su labor era ayudar a quienes no sabían leer o escribir, redactando cartas, solicitudes o documentos en sus viejas máquinas de escribir, sentados bajo los portales de esa histórica plaza. Eran intermediarios de emociones y palabras. Podían ser mensajeros del amor o redactores de cartas formales y trámites oficiales. Su jornada empezaba alrededor de las 9 de la mañana y el ritmo lo marcaban sus clientes habituales. Personas mayores, analfabetas, invidentes o incluso profesionistas sin secretaria que llegaban buscando apoyo para resolver su correspondencia. Cada escritorio era un pequeño refugio de historias. Entre hojas amarillentas, sellos y tinta, los escribanos se convertían en testigos silenciosos de la vida cotidiana, de amores, despedidas, peticiones y sueños que se plasmaban con el tecleo pausado de sus máquinas. Cuando las calles se quedaban en silencio, un sonido particular rompía la calma. El silbido del afilador era su forma de anunciar su llegada, y al escucharlo, vecinos y vecinas salían de inmediato con cuchillos, tijeras o herramientas que necesitaban volver a la vida. El afilador no solo era reconocido por su silbido, sino también por su bicicleta especial, una verdadera herramienta de ingenio. A diferencia de las comunes, la suya tenía una estructura metálica que se desmontaba y levantaba la llanta trasera, permitiendo que, al pedalear sin avanzar, se activara un sistema de engranes y poleas que movía la piedra o esmeril con la que afilaba el metal. Así, con su bicicleta convertida en taller ambulante, el afilador transformaba los objetos gastados del barrio en herramientas nuevas, relucientes y listas para seguir sirviendo. Su presencia era parte del sonido de los días, una mezcla de ruido, oficio y memoria que aún resuena en algunas calles de México, aunque cada vez con menos frecuencia. Hubo una época en que el agua no salía de la llave y los aguadores eran parte esencial de la vida diaria. Estas personas se dedicaban a extraer agua de ríos, pozos o fuentes
para luego venderla en cántaros o barriles por las calles. Su trabajo fue indispensable durante los años en que no existían drenajes ni sistemas modernos de tuberías. El oficio del aguador se practicó desde el virreinato hasta casi finales del siglo XIX, y aunque parecía sencillo, requería disciplina y confianza. Para ejercerlo era necesario tener la recomendación de otro trabajador y demostrar que se conocía bien la labor. Había también reglas que cumplir. Los aguadores no podían tomar agua de casas que ya contaran con servicio propio, y debían mantener el respeto de los clientes. Con la llegada del porfiriato y la instalación de tuberías en las ciudades, el oficio comenzó a desaparecer poco a poco. Sin embargo, los aguadores dejaron huella como símbolo de esfuerzo y servicio, recordándonos aquellos tiempos en que el agua se ganaba con sudor y recorridos al sol. Aunque este oficio no ha desaparecido por completo, hoy en día ya no se trabaja como antes. En el pasado, el vendedor de leña recorría las calles ofreciendo su mercancía en carretas tiradas por burros, o incluso cargando la madera en la espalda, caminando largas distancias bajo el sol. La leña era esencial en los hogares. Servía para encender fogones, calentar agua y preparar los alimentos de cada día. En muchos barrios, el leñero era un personaje conocido. Su llegada anunciaba el inicio de la jornada y su trato siempre era cercano y confiable. Con el paso del tiempo, el oficio fue cambiando. Hoy, los camiones sustituyeron las carretas y los hornos industriales reemplazaron los fogones de antaño. Aunque todavía existe demanda en zonas rurales o en negocios tradicionales, ya no es lo mismo. Aquel encuentro cotidiano con el leñero del barrio se transformó en simples transacciones comerciales, dejando atrás el romanticismo y la cercanía humana que caracterizaban esos días. Pero no siempre fue así. Hace apenas unas décadas, hablar por teléfono era un proceso manual, y detrás de cada comunicación había una figura indispensable: la telefonista. Antes de que existieran las conexiones automáticas, las llamadas pasaban por una central telefónica, donde una operadora atendía personalmente a cada usuario. Cuando alguien vio en voz quería hablar con otro número, primero debía comunicarse con la central, y la telefonista, conectando cables y clavijas, unía a las dos personas de manera manual. Eran casi siempre mujeres quienes desempeñaban este trabajo, en parte porque se decía que su voz suave y amable hacía más agradables las conversaciones. Lo cierto es que también se les contrataba porque se les pagaba menos que a los hombres, una práctica común en aquellos años. Aún así, las telefonistas eran consideradas el corazón de las comunicaciones. Su paciencia, precisión y tono cortés mantenían el orden en un sistema que unía familias, negocios y amistades a través de simples cables. Con el paso del tiempo, la automatización hizo desaparecer este oficio, pero su voz sigue resonando en la historia como símbolo de una época en la que cada llamada pasaba por manos humanas y por corazones atentos. El sereno, un oficio tan curioso como necesario en su tiempo. Este trabajo llegó a México durante la época virreinal. El sereno era el guardián de la noche, encargado de vigilar las calles, cuidar el alumbrado y, en algunos casos, guardar las llaves de las casas de un vecindario entero. Era una figura de confianza y autoridad, muy parecida a lo que hoy sería un velador o policía comunitario, pero con un sentido más humano. Sus jornadas comenzaban a las 11 de la noche y terminaban al amanecer. Durante esas horas recorría las calles oscuras, gritando la hora y el estado del clima para mantener informados a los vecinos. El sereno llevaba siempre su linterna, un silbato, un chuzo, una vara con una punta de hierro, además de su sombrero de ala ancha y un abrigo largo para soportar el frío. No cualquiera podía ser sereno, se necesitaba carácter, serenidad y valentía, pues su labor muchas veces implicaba enfrentar situaciones peligrosas. Con el paso del tiempo, este oficio fue desapareciendo, reemplazado por otros sistemas de seguridad y alumbrado. El oficio del boticario tuvo su gran auge desde la época colonial hasta finales del siglo XIX. Estos personajes eran los antecesores de los farmacéuticos actuales. Mezclaban ingredientes naturales y químicos para preparar remedios, ungüentos y tónicos que curaban todo tipo de males. Entre sus frascos se encontraban raíces, semillas, resinas, pimienta, especias e incluso sustancias peligrosas como arsénico blanco, utilizadas con precisión y conocimiento. Las boticas solían ubicarse en conventos, hospitales o centros urbanos, y eran lugares llenos de aromas, frascos de vidrio y recetas escritas a mano. Los boticarios gozaban de buen prestigio y ganancias, pues su oficio combinaba ciencia, intuición y experiencia.
Con la llegada del siglo XX y la creación de nuevas leyes sanitarias, las boticas fueron reemplazadas por farmacias y con ello desapareció la figura del boticario tradicional. Pocos oficios despiertan tanta ternura como el del globero, ese personaje que ha llenado de color y alegría las calles de México por generaciones. Con su racimo de globos flotando sobre la cabeza, los globeros han sido parte inseparable de los parques, plazas y ferias desde hace décadas. Sus globos, de todos los colores, formas y tamaños, eran la ilusión más grande de los niños. Verlos moverse entre la gente, con su bar en alto y el sonido del viento rozando los globos, era una escena común en los zócalos y centros históricos de todo el país. Hoy, sin embargo, este oficio también enfrenta su desaparición. Las dificultades económicas, la baja demanda y las preocupaciones ambientales por los materiales usados en los globos han hecho que cada vez haya menos globeros. En muchas ciudades apenas se pueden contar 2 o 3, luchando por mantener viva una tradición que ya no es tan rentable. Mucho antes de la llegada de los españoles ya existían mensajeros en el México antiguo. Eran corredores incansables con una gran resistencia física, capaces de recorrer enormes distancias para llevar mensajes, noticias o productos de un punto a otro. El sistema postal prehispánico era tan eficiente que los españoles, al conocerlo, quedaron impresionados por su organización y precisión. Los mexicas contaban con una red de postas y caminos que conectaban los reinos del territorio, permitiendo el intercambio de información y bienes entre el mar y el altiplano. Ese espíritu de comunicación fue el origen del oficio de cartero moderno, heredero directo de aquellos mensajeros del pasado. Hoy en día, los carteros y carteras siguen siendo figuras queridas y respetadas. Son quienes recorren la ciudad, el campo o los pueblos, entregando cartas, paquetes y sonrisas, sin importar el clima, la distancia o las dificultades. Incluso en tiempos difíciles, bajo la lluvia, el sol o durante pandemias, su presencia constante representa dedicación, servicio y cercanía humana. El sonido de su bicicleta, el golpe suave del buzón y su saludo amable siguen siendo parte del México cotidiano, recordándonos que mientras haya mensajes por entregar, siempre habrá un cartero en camino. La alfarería mexicana tiene raíces que se hunden mucho más allá de la historia escrita. Desde tiempos prehispánicos, los pueblos originarios ya moldeaban la tierra con sus manos, creando vasijas, cántaros, platos y figuras que servían tanto para el uso diario como para los rituales sagrados. Cuando llegaron los europeos en el siglo XVI, quedaron maravillados con el nivel de detalle y la belleza de las piezas indígenas. El propio Hernán Cortés mencionó en sus escritos la calidad de la loza del mercado de Tenochtitlán, donde se ofrecían productos finamente bruñidos y pintados a mano. A lo largo de los siglos, la alfarería tradicional se mantuvo como una de las expresiones más puras del arte popular mexicano, pasando el conocimiento de generación en generación. Sin embargo, hoy enfrenta tiempos difíciles. El plástico, la producción industrial y las imitaciones extranjeras han desplazado el valor de lo hecho a mano. Hablar del oficio del zapatero es hablar de paciencia, precisión y arte. No se trata solo de pegar suelas o remendar piezas de cuero. Es un trabajo que requiere experiencia y conocimiento, pues cada par de zapatos cuenta su propia historia y merece una segunda oportunidad. En su pequeño taller, el zapatero observa con atención cada daño, evalúa el desperfecto y busca la mejor forma de repararlo. Con herramientas como pinzas, martillos, clavos y agujas, trabaja con cuidado, sabiendo que un mal movimiento puede echar a perder horas de labor. Su oficio es honesto y constante, una rutina diaria que no deja espacio para distracciones ni vicios, porque cada puntada y cada golpe de martillo exige concentración y amor por el detalle. Con el paso de los años, este noble trabajo ha ido quedando atrás. Hoy, la facilidad de comprar calzado nuevo a crédito ha hecho que muchos prefieran reemplazar antes que reparar. Aún así, en casi cada ciudad o pueblo de México, queda un zapatero, dispuesto a darle nueva vida a esos zapatos viejos que otros ya dieron por perdidos. Los boleros, conocidos formalmente como limpiabotas, aparecieron por primera vez en las ciudades del Reino Unido durante el siglo XIV. Su trabajo consistía en lustrar los zapatos de cuero con pañuelos, cepillos y cera, un oficio que nació gracias a la creciente popularidad de este tipo de calzado entre los hombres de las grandes ciudades. Con la llegada del siglo XX, surgió el betún comercial, que se convirtió en el producto principal para dar brillo a los zapatos, y con él, el oficio del bolero alcanzó su auge. Durante décadas, el sonido del cepillo golpeando el cuero y el aroma del betún fresco
fueron parte del ambiente cotidiano en parques, plazas y estaciones de todo México. Sin embargo, con el paso de los años, los boleros comenzaron a desaparecer poco a poco. La gente ya no usa tantos zapatos de cuero, y los tenis o calzado deportivo se volvieron la norma incluso en los trabajos formales. Además, los ritmos acelerados de la vida moderna han hecho que pocos se detengan el tiempo suficiente para lustrar sus zapatos. Hoy quedan solo algunos boleros fieles a su oficio, hombres que, con su cajón de madera y su trapo al hombro, siguen creyendo que mientras haya zapatos, habrá quien necesite un buen brillo. Los oficios de México no solo llevan el pan a la mesa, son testimonio vivo de nuestra herencia cultural. Muchos están desapareciendo, otros sobreviven con esfuerzo, pero todos tienen algo en común. Representan la esencia del trabajo, la creatividad y la pasión del pueblo mexicano. Cada zapatero, organillero, alfarero o voceador mantiene encendida una parte de nuestra historia. Por eso, valoremos y apoyemos estos oficios, porque al hacerlo, preservamos la memoria y el alma de nuestro país. Gracias por acompañarnos en este recorrido por las manos que construyeron México. Cuéntanos en los comentarios cuál de estos oficios recuerdas o cuál sigue presente en tu barrio. Tu opinión es importante para nosotros. Hasta pronto. Y no olvides que en cada esquina, en cada herramienta y en cada melodía, aún late el corazón de un México que nunca dejará de trabajar y soñar.